La necesidad de adaptar los negocios a la actual legislación vigente y, sobre todo, dotarlos de los mecanismos apropiados para facilitar la seguridad, la salud y el entorno de las empresas es nuestro objetivo. Con una adecuada política de prevención de riesgos laborales y medio ambiente, no solo haremos que todo funcione mejor, sino que además lograremos un ahorro económico importantísimo y una mayor gestión y planificación de la calidad en productos y servicios. El artículo 40.2 de la Constitución española encomienda a los poderes públicos como uno de los principios rectores de la política social y económica velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo y encuentra su pilar fundamental en la Ley 31/1995 del 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales y en su posterior modificación la Ley 54/2003. Según el Real Decreto 39/1997 del 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, la nueva óptica de la prevención se articula de acuerdo con la planificación de la misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La enseñanza privada no ha estado exenta de riesgos, los cuales han evolucionado a lo largo de la historia. Hoy en día, los centros de enseñanza privada dotados de las más novedosas tecnologías no están libres de sufrir riesgos comunes y también otros en función de la materia a impartir o el tipo de persona al que va dirigida la acción formativa. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 del 8 de noviembre, publicada en el BOE número 269 del 10 de noviembre, dice en su artículo 18: el empresario debe adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores tengan todas las informaciones necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Los riesgos a los que nos enfrentamos en nuestro sector vienen derivados por las caídas de personas al mismo y distinto nivel, caídas de objetos en manipulación o por desplome, golpes y cortes con equipos de trabajo, los riesgos ergonómicos, riesgo de incendio, exposición a agentes químicos y biológicos, contacto eléctrico, riesgo de atropellos o de golpes con vehículos, la carga mental, riesgos por factores organizacionales o psicosociales y la exposición a agentes contaminantes físicos. Los profesionales de este sector se enfrentan a riesgos originados por la carga física postural en su jornada laboral. Estos problemas se producen al adoptar ciertas posturas o realizar un esfuerzo muscular durante un largo periodo de tiempo. Para evitar estos riesgos hay que tener en cuenta una serie de medidas preventivas. Evitar permanecer de pie mucho rato, alternando posturas y sentándose en la silla. Colocarse sentado de forma correcta, apoyando la espalda en el respaldo. La silla debe disponer de una ligera prominencia lumbar que favorezca la curvatura normal de la espalda. Ajustarse la altura del asiento a las condiciones físicas de cada persona. Mantener la espalda recta y un apoyo firme en el suelo de ambos pies. Cuando esto no puede hacerse, debe hacerse uso de reposapiés. Es aconsejable no dejar abiertos los archivadores, cajones ni armarios. Abrir el siguiente cajón una vez cerrado el anterior. Las cajoneras de archivo deben disponer de sistema que impida la apertura de varios a la vez para evitar el atrapamiento de dedos. Para evitar golpes o choques, mantener el puesto de trabajo en unas buenas condiciones de orden y limpieza. Además, se recomienda mantener una separación suficiente entre las mesas de las aulas de forma que sea cómodo y seguro pasar entre ellas. Los profesionales podemos evitar los factores de riesgo al almacenar los objetos pesados en las lejas inferiores en lugar de hacerlo en las superiores. Es conveniente que supervisemos de manera periódica los elementos en los que vamos a almacenar todos los objetos. También debemos controlar que los estantes no estén sobrecargados ni presenten deformaciones y asegurar de manera periódica el correcto anclaje de las pizarras. El personal docente se encuentra expuesto a riesgos biológicos y químicos. Existe multitud de enfermedades que les pueden afectar, por lo que es necesario respetar unas buenas prácticas de higiene en el centro. Es importante que el lugar de trabajo se limpie de manera periódica. Evitar los anillos, las pulseras y, en caso de heridas, cubrirlas con apósitos resistentes al agua. Respecto a los contaminantes químicos, los profesionales deberán tener las fichas de seguridad en el aula y seguir las recomendaciones en el uso. Además, todos los productos químicos deberán estar correctamente etiquetados.
Hay que tener especial precaución con los suelos resbaladizos por derrames, el cableado por las inmediaciones del puesto y las caídas al mismo y distinto nivel, que pueden estar ocasionadas por la utilización de sillas con ruedas y demás mobiliario, como escaleras defectuosas. Debemos evitar la acumulación de materiales en las zonas de paso, salidas de emergencia y vías de evacuación. Si se produce un derrame accidental de líquido, límpialo inmediatamente o cúbrelo con un compuesto absorbente, sobre todo en las zonas cercanas a equipos eléctricos. Recuerda que debes señalizar la zona hasta que se solucione el problema. Existe riesgo de cortes si manipula de forma incorrecta las tijeras o hace uso de herramientas deterioradas, incluso utilizarlas para lo que no han sido diseñadas o dejar en lugares inadecuados. Las herramientas y útiles de corte deberán ser de buena calidad, llevando visible el marcado CE y seguir las instrucciones de uso. Los profesionales están expuestos a los contactos eléctricos al entrar en contacto con alguna parte de la instalación puesta en tensión de manera accidental. Está prohibido usar ladrones conectados a la misma toma de corriente. En caso de utilizar alargadores y demás, deberán tener las mismas características que al que alimenta el equipo. Es importante observar de manera periódica la instalación eléctrica y en caso de estar defectuosa, no trabajar con ella. No olvides que debes tirar de la clavija cuando vayas a desconectar equipos o aparatos eléctricos, nunca del cable. En caso de avería, avisa al personal responsable. Las instalaciones deben disponer de los medios de extinción de incendios que establece la normativa. El orden y la limpieza minimizan la propagación del fuego y los extintores deben de estar libres de obstáculos. El profesional está expuesto a sufrir un accidente durante el desplazamiento a su lugar de trabajo, tanto si este se realiza a pie como en transporte público o privado. Para ello, es necesario extremar las precauciones y respetar las normas de circulación. El estrés puede estar presente por las exigencias propias de la enseñanza y puede provocar carga mental. Además, hay que tener en cuenta factores personales o propios de la organización de las actividades. Se pueden provocar episodios de afonía por la utilización en exceso de la voz en determinadas jornadas, por lo que hay que realizar pausas y no forzar la voz. La exposición a contaminantes físicos proviene por bajos niveles de iluminación en tareas de exigencia visual moderada, así como el uso de las nuevas tecnologías. Hay que usar persianas o toldos que eviten los reflejos y deslumbramientos sobre pizarras o libros. Se ha de evitar reflejos y deslumbramientos en las pantallas procedentes de luminarias artificiales o de la luz solar. Para ello, las pantallas se ubicarán de forma paralela a las ventanas y a las luminarias. De no ser posible, hacer uso de cortinas adecuadas que mitiguen la luz solar. Recuerda la importancia de seguir estas medidas de seguridad. Gracias a ellas se reducen las probabilidades de accidentes, las lesiones no deseadas y las enfermedades profesionales. La seguridad está en tus manos. Con tu ayuda, ganamos todos. Con la financiación de Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.